Abrí tu Biblia en el Evangelio de Lucas, miren, en el capítulo 15. Gloria a Dios. Aquí hay algo bien importante. Miren, el capítulo 15, a partir del versículo 11, hay una parábola muy conocida por todos nosotros, la parábola del hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos conocen la parábola del hijo pródigo? Amén. Todos nosotros. Ahora, fíjense, hermanos. Yo quisiera que avancemos hasta el versículo 25. Como es una parábola tan conocida, ya conocemos toda la trama de la cosa, ¿no? El hijo menor que se aparta de la casa pidiéndole los bienes al padre, los malgasta, bueno, etcétera, etcétera. Todos nos lo tenemos presente. Pero reparemos un instante en el hijo mayor. Esto es lo que yo quisiera rescatar en esta mañana. Ahora, ¿por qué? Porque desde hace unos pocos días se nos ha profetizado y nos ha proclamado que tenemos por delante un año en donde la revelación será muy importante para nuestra vida y donde tendremos que aprender a caminar en revelación. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Ahora fíjense, gloria a Dios. Puede haber cosas en nuestra vida que no nos son reveladas. A veces pensamos que la revelación es bueno, ¿no? Predecir el futuro, o pensar, o ver, o tener solamente una visión de lo que puede ocurrir dentro de algún tiempo, o de a dónde nos llevará el Señor, bueno, etcétera, etcétera. Si bien cada una de esas cosas son muy importantes, ¿no? Y son una bendición, también es importante que entendamos que hay ciertas situaciones en nuestra vida que tienen que, para llevarnos por ese camino de revelación, que tienen que empezar a alinearse y tienen que empezar a ordenarse en cada uno de nosotros. Por ejemplo, es el hecho de tener en claro nuestra identidad. Hemos hablado en muchas oportunidades sobre la identidad y yo creo que es necesario que también abordemos hoy, una vez más, este tema, porque si no sabemos quiénes somos, ¿no? O nos olvidamos, porque sabemos, pero nos vamos olvidando, ¿no? ¿Y por qué nos vamos olvidando? Por todos los avatares de esta vida, todas las cuestiones que pasan a diario, ¿verdad? Toda la problemática que tenemos que enfrentar a diario, nos vamos olvidando justamente de la importancia que tiene nuestra identidad. Miren el caso de este hijo que evidentemente algo se le escapó. Dice el versículo 25. Su hijo mayor estaba en el campo, mientras había ya regresado el menor. ¿Recuerdan la historia? Bueno, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música, oyó las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó qué era todo esto. Él le dijo: hermano, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberla recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió y por tanto su padre le rogaba que entrase. Ahora miren la respuesta del muchacho. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Tremendo esto, por favor. Nunca me has dado ni un cabrito. Gloria a Dios. Ahora fíjense, el versículo 31, aquí viene la respuesta del padre. El padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Qué le dijo? Todas mis cosas son tuyas. Ay. Ahora, vamos a rebobinar un poquitito. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 15, gloria a Dios, versículo 11, donde comienza justamente esta parábola. Dice: un hombre tenía 2 hijos, gloria al Señor. El menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y luego qué dice? Y les repartió los bienes. Plural. Le dio a los 2.
No es que el padre le dio la parte al menor y que el menor la malgastó y al otro no le dio nada. No. La repartió a los dos. A los dos le dio por partes iguales. O sea, actuó con justicia ese papá, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por otro lado, él le dice al mayor, tú nunca me diste nada. Tantos años te he servido. Y mire, no interesaría eso porque, bueno, puede llegar a estar equivocada la versión, porque darle dio. Pero más allá de lo que le haya dado, veamos cómo el padre, la lectura que el padre estaba haciendo, dice, todo lo que es mío es tuyo. O sea, no está hablando de lo que ya le había dado, sino de lo que tenía. Entonces, fíjense cómo hay beneficios a nuestra disposición y muchas veces no lo advertimos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta en lo que respecta a la identidad, a quiénes somos cada uno de nosotros. Porque muchas veces nos podemos perder algunas bendiciones por no saberlo. Mire, gloria a Dios. Acompáñenme, vamos un instante al Evangelio de Mateo, muy cerquita. Vamos al capítulo 16. Mire, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor. Mateo 16, vamos al versículo 13. Aquí estaba Pedro, hermano, gloria a Dios. Yo quiero que preste mucha atención a esta palabra, porque si vos esta mañana dijiste, Señor, yo quiero que vos me hables, exactamente lo que va a pasar. Amén. Pero tenemos que interpretar bien este mensaje. No agarremos para, como dice la abuela, para el lado de los tomates. Interpretemos bien este mensaje. Pidámosle al Señor, Señor, háblame, revelame ese espíritu de revelación que está sobre la casa tuya, ese espíritu de revelación que está en la congregación de los santos, que me alcance y que me abra el panorama y yo pueda comprender esta palabra. En el versículo 13 de Mateo 16, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, pregunta Jesús, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús dijo, ¿quién dice que soy yo? ¿Verdad? Eso fue lo que preguntó. Mateo 16:14. Ellos dijeron, unos dicen que sos el Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de sus profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes? O vosotros en esta versión, ¿no? ¿Y ustedes? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ay, gloria a Dios. Qué tremendo esto, ¿no? Pues fíjate, bienaventurado es Simón. El versículo 18, la cosa cambia. ¿Por qué cambia? A ver. ¿Quién me marca la diferencia entre el versículo 17 y el versículo 18? Como el juego que trae atrás el diario, ¿viste? Marquemos la diferencia con una cruz. A ver, ¿qué diferencia ustedes ven entre aquí, que podemos ver la palabra escrita aquí en la pantalla, entre el versículo 16 y el versículo 18? Hay una diferencia muy marcada y muy importante. ¿Cómo? Simón y Pedro fue transformado. Amén. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón. Dijo Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Wow. Entonces fíjese cómo Jesús le identifica, ¿no? Le da ese nombre nuevo, ¿verdad? Esa nueva identidad. Entonces siempre es importante esto. Es importante que la verdadera, digamos, de alguna manera, no nueva, la verdadera identidad que todos nosotros tenemos es parte de la revelación que el Señor quiere soltar sobre nuestra vida. Yo diría que hablar de esto en el año de la revelación, en enero, en los primeros días de enero, es primordial, porque es arrancar el año de revelación
pero teniendo justamente muy claro cuál es nuestra identidad. Porque será el Génesis, será el comienzo. Si yo no sé quién soy, yo sé quién soy, no, pero para Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos saben quiénes son? Todos sabemos quiénes son. ¿Amén? Pero tenemos que saber quiénes somos para Jesús. Y soy el mismo, pastor, yo soy Carlito. No. Una cosa es la identidad que nosotros conocemos. ¿Y saben por qué la conocemos? ¿Por qué la conocemos la identidad que tenemos? Nos enseñaron. Claro que sí. Ahora, vos fíjate, acá en la tierra, nos han enseñado quiénes somos. ¿Verdad? A Cacho le dijeron, Cacho, vos sos Cacho el diariero. ¿Amén? A José, vos sos José el taxista. ¿No es cierto? A Pedro le dijeron, Pedro, vos sos el plomero. Le dieron una identidad. Todos tenemos una identidad. La gente sabe quiénes somos. El tema está en que si nosotros sabemos quiénes somos, y acá la cosa cambia. ¿Y qué dice Jesús que somos nosotros? Para que nosotros sepamos quiénes somos, tenemos que escuchar a Jesús. Él es el que realmente conoce y sabe. Y es en tiempos de revelación, cuando la revelación del Padre nos alcance. ¿Qué le pasó al apóstol Pedro, a Simón? La revelación del Padre lo alcanzó. No te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando llega esa revelación, mi Padre que está en los cielos. Entonces, cuando llega esta revelación, aparece el nombre nuevo. Y más allá de que sea un nombre nuevo, la importancia no está en el nombre exactamente, sino en la mirada que Jesús tiene de nosotros, que es muy distinta a la que nosotros mismos podemos tener. Ay. Amén. O sea, el tema está en que nuestro caminar, en Cristo obviamente, muchos de nosotros podemos cometer el error de en Cristo querernos parecer a lo que éramos antes. O sea, obviamente que hay cosas que son completamente desechables, ¿no? Estamos sin fe, sin Dios, sin esperanza, hacíamos unos líos tremendos. Bueno, de eso no hablo de eso. Pero hay ciertas, que digamos, cualidades que podíamos llegar a tener, o cuestiones que nosotros admiramos de nosotros mismos, que decimos, bueno, ahora en Cristo, ¿verdad? Gloria al Señor. Sin embargo, el Señor tiene una vida nueva para nosotros. Pero esa vida nueva no se da si nosotros seguimos pensando que somos el viejo. Entonces tenemos que comprender cómo nos ve Jesús y qué identidad nos da a cada uno de nosotros. Ay. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. ¡Wow! ¿Y por qué les dijo esto? Porque delante de sus discípulos ya estaba muy claro quién era. El Cristo. Ustedes saben que hubo un largo periodo en donde Cristo caminaba con los suyos, en donde muchos dudaban quién era. Se asombraban de las cosas que decía, de las cosas que hacía. No tenían en claro, ¿será este el Cristo? ¿Será o no será? Mirá los milagros que hace, mirá con la autoridad que habla, mirá lo que dice. ¿Es o no es? Pero sí es el hijo del carpintero. No, pero nosotros vimos cómo se multiplicaron los panes y los peces. Nosotros vimos cómo se levantó el difunto que llevaban ahí, la viuda de Naín. Si nosotros vimos, etcétera. Había una lucha interna, pero aquí, cuando aparece la revelación del Padre en Pedro, para todo el grupo quedó muy claro algo: estaban frente al Cristo. Entonces les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen, porque todavía no era el tiempo. Entonces fíjense, ¿qué nos da a entender aquí la Biblia? Que hay momentos en donde sus discípulos tendrán revelación, porque es el tiempo
que los discípulos reciban esa revelación, pero aún no es el tiempo de que tal vez fuera del entorno, ¿verdad?, del discipulado, muchos reciban esa misma revelación, porque no fue el tiempo. ¿Se entiende esto? Entonces, hay cosas que podemos llegar a entender, pero no otros tal vez no la puedan entender. Entonces por eso no me entienden a mí, pastor. Cusa. Tibio. Amén. Nos estamos acercando, porque hay momentos donde no nos entienden. ¿Y por qué no nos entienden? Porque para poder entendernos necesitan tener la misma revelación. Si la misma revelación no está, bueno, no, difícilmente. Frente a la revelación que llegó para Pedro, todos los que estaban presenciando esa charla entre Pedro y Jesús, les fue revelado que Jesús era el Cristo. Amén. Por eso Cristo le dijo que nadie sepa esto. Pero los demás no. Entonces de repente uno de sus discípulos, supóngase que hubiese desobedecido a Jesús y andaba por la calle diciéndole: Jesús está conmigo, es el Cristo, es el Mesías, ha llegado. Todos iban a decir: no, yo no creo eso, yo no, será para vos, pero para mí no, yo no lo conozco, porque todavía no era el tiempo en que el Hijo del Hombre salga a la luz frente a todos. ¿Se entiende esto? Volviéndolo a la identidad, si vos y yo no sabemos quiénes somos para Jesús, va a ser muy difícil seguir avanzando, porque entre nuestra vieja vida y nuestra nueva vida hay cosas que parecen iguales, ¿o no? Obviamente no vamos a hablar de las cosas obvias, ¿no? ¿Verdad? Como estamos sumergidos en delitos y pecados, pero hay ciertas cuestiones que parecieran que fueran igual. Abraham, ¿con qué letras termina? A, An. ¿Y Balán? ¿Y son iguales? Y no. A ver. Qué tremendo, ¿no? Mira Génesis 22. Ay. Dios ordena que Abraham sacrifique a Isaac. Abraham, el patriarca, fíjense, que era un patriarca, ¿no? El padre de la fe. Amén. El Señor lo prueba, porque fue una prueba para él. Ahora mira Números 22. Gloria al Señor. Balac manda llamar a Balán. Y aquí Balán, el profeta, fue aprobado. O sea que Dios prueba a los dos. Los dos parecen terminar iguales, pero no son iguales. Amén. No son iguales. Dice que Abraham tenía un burro, un asno para ellos. ¿Y Balán qué tenía? Un asna. No son iguales, pero parecen. Amén. Abraham tenía siervos, Balán tenía esclavos. Entonces, hay una diferencia entre esa vieja vida y la nueva. La nueva es nueva. Y si es nueva, es distinta. Pero nosotros llevamos adelante todo un proceso en donde muchas veces no comprendemos esto. Entonces muchas veces chocamos en el camino. La vida nueva, es distinta. Entonces, es más, es desconocida. ¿Se dan cuenta? Pero como es desconocida, nos hace andar a veces inseguros, porque nosotros no sabemos lo que viene. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el refrán? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Amén. Entonces, echamos mano a lo que sabemos. Echamos mano a aquello que nos sentimos capaces de poder realizar o hacer o decir. Pero el desafío, ¿cuál es? Saber quién soy para Cristo. Tomar esa identidad y tomarme de la mano de Jesús y que me sorprenda. Mira, acompáñame a Juan. Gloria al Señor. Vamos a Juan, capítulo 4. El Señor es bueno, hermano. A ver si encontramos Juan, capítulo 4. Vamos al versículo
Versículo 10. Yo tengo que saber quién soy. Decía que esto es lo tuyo. ¿Me conoces a mí? ¿Vos me conocés a mí? Gloria. Sí. Bueno, no me importa si me conoces o no. Yo quiero decir que Jesús me tiene que conocer a mí. Decir, gloria al Señor. Decir, no te enojes, hermano. Gloria a Dios. Mira, 4:10. Aquí está Jesús. Miren esto. Respondió Jesús y le dijo, ¿a quién? Y bueno, evidentemente la samaritana. ¿Recuerdan la historia? Vamos a repetir toda la historia porque ya la conocemos. Si conocieras el don de Dios, ¿qué le dijo? Si conocieras el don de Dios. ¿Cuántas veces leíste esto? Pero no entendemos esto. Yo al menos no lo entendí nunca. Mirá, si conocieras el don de Dios, el don de Dios. ¿Qué está diciendo? Un don es un regalo, es una dádiva, es algo que desciende, lo bueno desciende del cielo. Jesús le está diciendo, si vos supieras, de alguna manera, ¿no? Si vos supieras, vamos a parafrasear esto, si vos supieras el don que hay en mí, sería distinta la pregunta. Porque esta mujer, Jesús dijo, dame de beber. Y él le dijo, si vos conocieras el don que hay en mí, sería al revés. ¿Me debe entender? O sea, esta mujer no entendía lo que decía Jesús. Samaritanos, no se hablaban entre sí. Entonces dice, ¿cómo este hombre me habla? Y él le dice, si vos supieras o conocieras el don de Dios. Entonces decís conmigo, yo tengo que conocer el don de Dios. Yo tengo que conocer el don de Dios. ¿Y dónde está el don de Dios? En mí, en vos. Cada uno de nosotros tenemos el don de Dios. Gloria a Dios. ¿Pero cuál es? ¿Cuál será el don que Dios me dio? Y ustedes saben, hermano, que nosotros nos podemos pasar la vida preguntándonos cuál es el don que Dios nos dio. Nos podemos pasar años dándole vueltas a la cosa sin descubrir, porque está muy encubierto. Es más, el enemigo se encarga de encubrirlo, de camuflarlo, para que ese don no aparezca, para que ese don no fluya. Ahora mire, aquí evidentemente, mire lo que dice después. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Volvemos al punto anterior, hablamos de la identidad, ¿no? Nosotros tenemos que conocer a Jesús y tenemos que conocer quiénes somos. Esta mujer debería haber conocido el don de Dios, pero mínimamente, ¿quién era el que estaba hablando? Dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua. Y entonces la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿dónde pues tienes el agua? Están hablando dos idiomas distintos. Parece que están hablando de dos cosas distintas. Bueno, esto también pasa en nuestra vida. Jesús nos habla y nosotros le hablamos y no nos entendemos. ¿Por qué? Porque parece que tuviéramos dos conversaciones distintas. Y entonces, ¿cómo nos alineamos? Yo creo que, personalmente, la única manera de alinearse con el Señor es hablar el idioma de Él. No vamos a pretender que Él hable como nosotros. Amén. O sea, somos nosotros los que tenemos que hablar lo que Él habla. Gloria a Dios. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús respondió y dijo, cualquiera que bebiere de esta agua ya no volverá a tener sed. ¡Wow! Entonces le estaba diciendo, ¿te das cuenta que las cosas pueden cambiar? Vos conocés quién fue Jacob, el patriarca. Vos conocés quién preparó este pozo, ¿no? Pero no conocés lo que tengo para vos. Eso, si lo trasladamos a nuestra vida, pasa lo mismo. Nosotros no conocemos lo que Él tiene para nosotros. Entonces hay una etapa en nuestra vida en que tenemos que dejar de pelear, tenemos que dejar de luchar por hacerle entender a Jesús quiénes somos.
¿Cómo? Muchas veces nosotros estamos luchando con Jesús diciéndole, Señor, yo soy, mira que estoy acá, vos podés contar conmigo, yo tengo este don, tengo esta habilidad, tengo aquello, mira, tengo todo el currículum. Y Jesús te dice, pero si vos conocieras el don, ¿y quién te está diciendo? Claro, y ahí quedamos, porque no estamos entendiendo el lenguaje. Entonces, la revelación que viene en estos tiempos es poder entender lo que Jesús nos está diciendo. Nosotros no tenemos que preocuparnos a ver que el Señor nos revele la vida de los demás, que nos revele lo que va a pasar en el futuro, así estamos ahí con la lechuza, la bola de cristal y nos ganamos unos manguitos. No, o sea, tenemos que estar preocupados, hermano, en que se nos revele en nuestro corazón quién es Él y quiénes somos nosotros. Y también cuál es el don. ¿Cuál es el? ¿Qué don? No don Nicola, el de la esquina. O sea, el don que el Señor puso en nuestro corazón. ¿Por qué? Cuando comenzó el año de la abundancia, ¿cuál fue el personaje que más tocamos, que más abordamos? ¿Se acuerdan? José, gloria a Dios. Hablamos de José, le sacamos el jugo a José en muchas oportunidades, ¿no? Ahora, fíjense cómo comenzó la historia de José. O mejor dicho, ¿qué fue lo que lo catapultó hacia su puesto de bendición? Porque llegó, vamos a ver cómo terminó, mejor veamos cómo terminó. Terminó como segundo de Egipto, puesto en autoridad, bendecido, prosperado. Cumplió el propósito de Dios, porque bendijo a las cabezas de todas las tribus. Esa fue la historia de José. Bueno, pero ¿qué lo llevó allí? La revelación de los sueños. La revelación de los sueños. ¿Y la revelación de los sueños qué es? Es el don. Entonces, el don lo sacó de la cárcel. El don lo llevó al palacio. El don le cambió la vida. ¿Se dan cuenta? Ahora, ese don que anda por allá adentro te puede cambiar la vida. Te puede cambiar el futuro. ¿Y dónde estará? ¿No? Está dentro. Por eso que es importante comenzar por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿Quién es Jesús? Se nos tiene que revelar a nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros para Él? ¿Y cuál es el don que está en nuestro interior? Entonces, si vamos a caminar en días de revelación, tenemos que empezar por aquí. Porque si empezamos por otro lado, llegará un momento que vamos a necesitar esta información. Vamos a necesitar esta información para continuar. ¿Con qué? Con el plan que Dios tiene en nuestra vida. Mire, ay, Dios mío. Proverbios 18. Mirá, gloria a Dios. Vamos a Proverbios 18. Vamos al capítulo. A ver. 18. 16. Mirá. Proverbios 18, 16. Esto no es un invento mío, o es un... Escuchá. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. ¡Wow! A ver, ¿tenemos otra versión para comparar esto? O traducción en lenguaje actual, no sé, Dios habla hoy, algo de eso. Gloria a Dios. Con un regalo generoso, todo el mundo te recibe. Ay, me encantó. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Y resulta que vos tenés un regalo, porque un don es un regalo. O sea, también una dádiva. ¿Y la Biblia qué dice? ¿De dónde desciende la buena dádiva? Del Padre. Entonces el Padre ha puesto en nuestro corazón una dádiva. Ha puesto en nuestro corazón un regalo. ¿Y qué pasa con un regalo? ¿Será generoso o no si lo dio el Padre? Todo el mundo te recibe, pero a mí todo el mundo me chaflí. Pastor, no, porque ¿qué me está pasando? Entonces no tengo don yo. No lo descubriste. Entonces, como no descubriste el don, no funciona. Amén. Pero no puede ser, pastor, yo tengo problema con esto. Gloria a Dios. El problema está
Hermano, si nosotros nos vamos a la Salada, ¿cuántos fueron a la Salada alguna vez? Yo solo. Bueno, si nosotros nos vamos a la Salada y nos compramos un Rolex paraguayo de esto, amén, gloria al Señor, ¿cuánto nos va a durar? No va a cumplir la función, porque es de corta duración, no es genuino, es una imitación, ¿verdad? Ahora, en nuestra vida, si nosotros nos descubrimos el verdadero Dios que Dios puso, el regalo que Dios puso en nuestra vida, podemos estar probando imitaciones. No sé si soy claro. Yo me puedo imaginar que Dios me dio tal cosa, pero ¿será? A lo mejor no. ¿Y dónde está la prueba para darme cuenta? Vamos a ver otra versión más de 18:16. Mira lo que dice acá. Con un regalo se abren todas las puertas y se llega a gente importante. Gloria a Dios. A ver, ¿tenemos otra versión? Vamos a otra versión más. A ver, sigue, a ver. Las dádivas le abren al hombre el camino. Y pastor, pero no sé qué pasa. No sé por qué no puedo conseguir los intentos. No sé por qué no puedo salir del pozo. Las cosas no cambian. Estoy siempre, respiro un poquito, saco la cabeza del agua y otra vez para adentro. ¿Amén? Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que hay que rebobinar. Mira, hermano, no hay ningún problema con empezar de nuevo. Eso es importante entenderlo. Hay personas que tienen un gran problema con empezar de nuevo. Y quieren avanzar desde donde están, pero si no están bien cimentados y parados de donde están, el avance no va a ser efectivo. Entonces, ¿por qué no rebobinamos? Rebobinemos juntos. A ver, ¿quién soy yo verdaderamente? ¿Amén? ¿Quién? ¿Qué hay en mí de parte de Dios? ¿Quién soy yo para Jesús? Allí tiene que estar la revelación del Padre. Allí tiene que estar nuestra búsqueda. Si realmente queremos en este año recibir toda la revelación que Dios tiene para nuestra vida, comencemos por allí y la bendición se va a soltar. Hay un regalo dentro. Pero ese regalo no se activa si nosotros no conocemos a Jesús y no sabemos quiénes somos para Él. No se va a activar solo. No sé si me explico. Nosotros podemos funcionar en muchas áreas en nuestra vida. Podemos ser buenos para... yo en el mundo era bueno para hacer un montón de cosas, vos también. No es que éramos nulos, ¿no es cierto? O sea, lejos de Cristo... Algo bien hicimos, no es que todos hicimos mal. Algunas cosas bien hicimos. Entonces no es que éramos malos en todo. Pero la idea en esta vida nueva es descubrir qué tenemos de Dios en nuestro corazón para poder hacer lo que Él nos envía a hacer y saber hacerlo. Ay, mira, gloria a Dios. Tenemos que entender esto. ¿Cuántas veces vos orabas cuando estabas en el mundo? Nunca. Obvio. ¿Pero no hacías cosas bien? Hacías cosas bien. El otro día entro en el hospital y estaba la hermana Ofelia en la sala de espera, ¿no? Así estaba el hermano. Y qué lindo. A ver. Porque a ella no le importaba si había gente, no había gente. ¿Qué le interesa? Ella estaba buscando al Señor en medio del conflicto. Porque adentro estaba el hermano Juan Carlos. Entonces, fíjense, ¿dónde está Juan Carlos hoy? ¿Está en el hospital? No. Está restableciéndose en su casa y pronto lo vamos a tener acá. Entonces, el don, si vos lo identificás, te puede llevar a la victoria. ¿Se dan cuenta? Ay, pastor, me deja pensando. Bueno, acompáñame entonces
Mira, vamos un instante a Lucas, nuevamente, gloria a Dios. Gracias Jesús. El Evangelio de Lucas, capítulo 5, gloria a Dios. A ver, capítulo 5 de Lucas. Vamos al versículo 5 también, gloria a Dios. ¿No te dije que hacía calor? Mira. Capítulo 5, versículo 5, gloria al Señor. Acá está de vuelta la pesca milagrosa, aquí está Pedro, pero acá responde Simón. O sea, no responde Pedro, o mejor dicho, sí, pero dice que se llama Simón. Pero ¿es Simón o es Pedro? Amén. O sea, ¿es Simón o es Pedro? Es Simón. Bueno, Simón dijo, maestro. Amén. Maestro. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Mira, dice. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Amén. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Simón, vos mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, porque él lo dice, echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Vinieron y ambas barcas se llenaron de tal manera que se hundían. Viendo esto, ¿qué dice? Simón Pedro. Pero era Simón o era Pedro. Y acá dice Simón Pedro. Y porque estaba medio indefinido todavía. Había algunos vestigios que lo llevaban al salto de ser Pedro. Pero todavía tenía cuestiones de Simón. Gloria a Dios. ¿Será que a veces nos pasa así a nosotros? Entonces allí, mientras le estaba pasando esto, mientras se veía las 2 personalidades, se veía el hombre de fe, se veía el hombre de confianza en el Señor, se veía algo también pero pescamos toda la noche y no pasó nada. Derrota, fracaso. Entonces cayó de rodillas ante Jesús, diciéndote, apártate de mí. ¿Qué dice? Porque soy un hombre pecador. Vamos casi jugando a las diferencias. Gloria al Señor. Vamos a volver. Acá estamos en el versículo 8, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. A ver, el que habla, ¿quién es? ¿Pedro o Simón? Los dos, ¿no? Simón, Pedro, bueno, el mismo, gloria al Señor. Ahora fíjense, en el versículo 5 del capítulo 5, ¿quién está hablando? Simón. ¿O Pedro? Simón. Bueno, lo mismo, Simón Pedro. Bueno, ¿y qué dice él? Pégale un coso que esto es lo tuyo y si es hora de levantarse. Nos tenemos que despertar. Gloria al Señor. Vamos a soltar la almohada, hermano. Mirá, respondiendo Simón le dijo, ¿qué dijo? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Qué bárbaro. Fíjense el trabajo que ejerce el enemigo para que nosotros no leamos la palabra en profundidad. Fíjense, hermano, cuando nosotros nos preguntamos ¿qué dijo? Nosotros abordamos directamente la palabra y decimos, toda la noche hemos estado trabajando. Pero antes dijo algo.
maestro. Ahora vamos al versículo 8. Acá ya Simón Pedro ya avanzó un poquito, ya no era Simón solo. Y le dice: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Entonces, ¿qué le dijo? Señor. Ya no le dijo maestro. Porque una cosa es que se nos revele Jesús como maestro y otra cosa es que se nos revele como Señor. Entonces, fíjense que como maestro era Simón. La primera vez que apareció como Señor era media dudosa la cosa, entonces estaba entre Simón y Pedro. Amén. Pero luego Pedro fue evolucionando y siempre le dijo Señor. Entonces, hay una revelación. Es muy importante esto, hermano. En todo este año vamos a buscar la revelación de la palabra. Amén. Porque es en serio buscarla y poder encontrarla. Pero para poder encontrarla, nosotros necesitamos, hermanos míos, tener claro nuestra identidad, tener claro el don que está allí dentro. ¿Por qué tenemos que tener claro ese don que está allí dentro? Porque nosotros podemos estar trabajando sin provecho. ¿Amén? Usted imagínense, hermano. Yo conocí un hermano que me decía: yo soy un evangelista. A mí me ungieron como evangelista. Bueno, gloria a Dios. Pasó el tiempo y yo veía al hermano. Y el hermano nunca trajo a nadie a la iglesia. Entonces, ¿cómo es un evangelista no va a traer a nadie a la iglesia? Amén. O sea, es tremendo. Un evangelista se puede estar muriendo. Le puede agarrar un tren, no sé, pero se levanta y reparte un tratado, no sé, hace algo, o sea, porque está el corazón, ¿no? Está la pasión, el amor por las almas, y algo hace, porque es su don, es su don. Este andaba. Entonces, ¿qué pasó? Y no, pero vos no podés vivir lo que yo vivo. Pues está bien, sí, lo que estás viviendo es grave, pero más allá de lo que vivís. ¿Y el don? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nosotros no conocemos el don, o a lo mejor lo conocemos, pero estamos equivocados. ¡Ay! Gloria a Dios. Tremendo esto, ¿no? Esto es muy importante. Y no porque a mí el Señor en el pasado me utilizó con los niños, a mí me utilizó con los ancianos. Y el Señor nos pudo haber utilizado montones de los... Pero ¿cuál es el don que está en nuestro corazón? ¿Qué es lo que realmente está en nuestro corazón de parte de Dios? Al descubrir esto, nos vamos a dar cuenta de algo. ¿Quiénes somos? Amén. Yo pertenecía a un ministerio donde se levantaban pastores en 3 meses. La obra explotó, empezó a crecer como loco, pero una cosa tremenda, ¿eh? Y en 3 meses había que preparar pastores. Y así funcionaba. Y yo veía que los pastores estaban, mañana no. Y yo, ¿cómo puede ser que no esté? Y no están. ¿Por qué? Porque no era su llamado. No era el don que estaba en su corazón. Cuando hay un don identificado, es lo que Dios te puso en el corazón. Es genuino. Podrán venir vientos, podrán venir tempestades, podrán pasar cuestiones, pero vos no te movés de allí. No andás como la onda del mar, que hoy anda por aquí, mañana por allá, sino que es algo que el Señor ha depositado en nuestro corazón, una buena dádiva que desciende del cielo, un regalo. Por eso el Señor le dijo a esta mujer: si vos conocieras el don. Qué lindo, hermano. ¿Y entonces qué hago, pastor? Y tengo un problema. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Simón? Le dijo: más en tu palabra echaré la red. Amén. En tu palabra echaré la red. En la palabra de Dios, confiando en la palabra de Dios, nosotros tenemos que echar la red. Confiando en la palabra del Señor, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestra sabiduría, no en nuestra práctica, sino en la palabra de Él. Si Él dice que nosotros podemos, no importa que nosotros pensamos que no podemos.
Si Él dice que somos, no importa que nosotros pensemos que no somos. Porque lo que nosotros pensemos es bien poco al lado de lo que piensa el Señor. Por eso es importante conocerlo a Él y saber qué piensa Él de nosotros. Aquí se habló hace un ratito de esto. ¿Qué pensará el Señor de nosotros? Pero yo entiendo a la pastora, creo que, ¿no?, que lo que ella compartía de qué pensará el Señor de nosotros no va dirigido solamente a que hoy me porté mal, qué pensará el Señor de mí. No. Hice lío, qué pensará el Señor. No. ¿Qué pensará el Señor de mi vida, de mi caminar? ¿Quién soy? ¿Qué está en el corazón de Dios? Amén. Hermano, eso es muy importante. El que descubre esto sabe el camino, por donde tiene que caminar, por donde tiene que andar. Tendrá que caminarlo junto con el Señor, no a solas, obviamente, pero sabe por dónde andar. Y esto es muy importante, y es lo que yo creo que viene en este año, para cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tengamos bien en claro cuál es el don que está en nuestro corazón. Hablamos de José. ¿Qué lo sacó a José de la circunstancia que estaba? La revelación de sueños. Entonces se dio cuenta que era un hombre de revelación. Ese don lo sacó a victoria, ¿verdad? Allí estaba Moisés, otro gran hombre de Dios. ¿Qué tenía Moisés? Una vara. Una vara. Parece que nada más que una vara, pero esa vara sacó a todo el pueblo del desierto. Por eso que Jesús, el Señor en aquel entonces, le dijo, ¿qué tienes en tu mano? ¿Se acuerdan cuando estaba frente al Mar Rojo? Que dijo, ¿por qué estás orando, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Y tengo una vara. Bueno, golpea las aguas y las aguas se abrieron. Entonces él pudo identificar que en aquello que había recibido de parte del Señor era lo que le iba a abrir el camino. Y lo lindo es que no solamente a él, sino a todo el pueblo. La revelación en José, el don de revelación, le abrió la puerta a él y a todo el pueblo. Y así sucesivamente. El rey David. ¿Qué tenía el rey David? Era el dulce cantor de Israel. Y hoy el Señor nos ha prometido en este tiempo, en el tuyo y el mío, restaurar el tabernáculo caído de David. Amén. Entonces fíjense que tiene vigencia desde aquellos días, desde sus propios días. El Señor, a través de la alabanza de David, no solamente libertaba a Saúl, que estaba perdido, sino a todo el pueblo. Porque hoy por hoy, David nos ha enseñado a alabarle a Dios. Es tremendo. Y tenemos que procurar levantar ese tabernáculo que se cayó justamente porque David adoraba de todo corazón. Y el hombre fue contaminando eso y ya no está adorando. Está adorando, pero no de todo corazón. Entonces el Señor tiene que restaurar. Restaurar el tabernáculo caído significa eso. Volver a la senda antigua. ¿Volver a dónde? Volver a los principios de David. Ahora, el don que recibió David, lo bendijo él y nos bendice a nosotros. Entonces, el don que Dios puso en tu corazón te va a bendecir a vos y va a bendecir a otro. No te va a bendecir a vos solo, sino que a través tuyo va a bendecir a otros. O sea, así funcionan las dádivas maravillosas del Señor. Las dádivas de Dios no son para que nosotros brillemos. Las dádivas maravillosas de Dios no son para que nosotros nos salvemos. No son la salida de nuestro problema, sino que es la salida de nuestro problema y del otro también. Esto es muy importante entenderlo. Entonces, en el año de revelación, hermano, tenemos que empezar por aquí. Comencemos por aquí y vamos a empezar a funcionar como Dios quiere. Y esto va a ser una bendición grande, porque va a haber plenitud en tu corazón, va a haber satisfacción, va a haber gozo, va a haber felicidad. Porque ¿saben cuándo alguien realmente se siente pleno y feliz? En Cristo, cuando hace su voluntad. Y cuando nosotros descubrimos cuál es la voluntad de Dios y alineamos nuestra voluntad con la de Él, allí está la bendición. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por esta palabra. Cerrá tus ojos un instante, gloria a Dios. Cerrá tus ojos un instante y vamos a orar. Dice la palabra que Pedro
Pedro fue un pescador, gloria a Dios. Pero le cambió el Señor su realidad y lo transformó de un pescador de peces en un pescador de hombres. Le cambió el futuro. Y también tiene para nosotros el Señor un futuro distinto, hermanos amados. Cosa que nuestro ojo no vio, cosa que nuestro oído jamás escuchó. Prepárate para eso. Y no estoy hablando de solamente escuchar un mensaje distinto que nunca escuchaste, sino que esto es algo más profundo, hermano. Si nosotros nos conformamos con escuchar algo que en el pasado no escuchamos, en nada diferimos de aquellos atenienses que escuchaban a Pablo. Pablo decía, ustedes, los de Atenas, tan solo se preocupan por escuchar algo nuevo. Pero no, eso no los conducía hacia la bendición, sino que la cosa iba por otro carril. El carril que nos lleva al conocimiento del Señor, el conocerlo y entenderle. El carril que nos lleva a poder saber qué dice Dios de nosotros. Pero no solamente si somos buenos, si somos malos, sino que qué dice Él de nosotros, cómo nos ve. ¿Cómo nos ve? Apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y Jesús lo miró y dijo, vos sí, vos te ves en esa condición, pero yo te estoy viendo de otra manera. Pedro estaba avergonzado allí delante del Señor, porque él tenía una visión en ese momento frente a Jesús, una visión de su propia persona. Pero Jesús lo miraba de otra manera, lo miraba con los ojos de la fe, se extendía hacia el futuro, empezaba a verlo distinto. Vamos, mi hermano, eso mismo pasa con cada uno de nosotros. Estamos en el primer mes de este año de la revelación y habrá muchísimo que nos será revelado a nuestros corazones en este tiempo. Pero comencemos por el principio, hermanos amados. Es importante que sea revelado en tu corazón quién sos para el Señor y cuál es el regalo que está depositado en tu corazón. Es importantísimo. Padre celestial, Dios de amor, Dios de misericordia, yo alabo tu santo nombre en esta mañana y creo de todo mi corazón, Señor, que estamos comenzando un tiempo glorioso en la antesala a tu maravillosa venida, ese evento extraordinario que muchos viviremos, Señor amado. Por lo tanto, se está acercando tu buena palabra a nuestra vida, se está revelando a nuestros corazones. Nos estás dando, gloria a Dios, nos estás dando revelación de tu maravillosa palabra. Bendito Señor, yo te doy gracias porque sé que habrá un despertar en nuestros corazones y ese despertar nos llevará a una búsqueda más importante, más profunda de tu persona, para conocerte cada vez más, para saber quiénes somos para nosotros. Pedro no sabía quién era hasta que Cristo se lo reveló. Y es muy importante que se nos revele a nuestra vida, hermanos míos, también a nosotros, que Él nos hable. No, Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito Señor, Señor, que ocurra lo mismo en esta divina congregación, en cada hermano, en cada hermana. Que esos dones, Señor, esos regalos preciosos que tú pusiste en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, salgan a la luz. Que mi hermano lo reconozca, que mi hermano lo acepte, que lo abrace, amado Señor, porque será ese don el que lo hará cambiar de vida, lo hará caminar distinto, lo llevará hacia la victoria, lo llevará hacia ese encuentro glorioso en las nubes contigo y te veremos cara a cara. Padre celestial, bendito Rey, yo bendigo a cada hombre y mujer de fe que tú trajiste a la iglesia en esta mañana y declaro en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret que en este año glorioso, Señor, tú te revelarás de manera especial a nuestra vida y caminaremos de tu mano conforme al plan y al propósito que tú has diseñado para cada uno de nosotros. Y ese don traerá bendición, traerá paz, traerá prosperidad, traerá salud a mi vida y traerá bendición a toda mi casa, para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.